Ya está en marcha la grabación. Bueno, hermanos, tenemos media hora para poder preguntar, para poder conversar entre nosotros, bien sea sobre esta palabra que acabamos de oír, o bien cualquier otra pregunta que tengan en vuestros corazones. Yo quiero darle la oportunidad de poder responderle vuestras dudas, vuestras inquietudes. Por tanto, sean breves a la hora de exponer la pregunta, vayan derecho al grano y así más personas podrán preguntar. Ánimo. ¿Quién quiere ser el primero o la primera que pregunte? ¿Quién va a romper el hielo? ¿Han entendido la palabra? ¿Han entendido realmente? Adelante, Rocío. Bendiciones, pastor y hermanos. Igualmente, mi hermano. Perfectamente entendí la palabra y muy edificante, la verdad. Preciosa palabra y enseñanza. Le agradezco a usted por su tiempo, por su ocupación y preocupación, por enseñarnos, y a todos los hermanos que nos han hecho partícipe de esta preciosa enseñanza que la verdad la necesitamos bastante en este lugar, porque no tenemos a nadie que nos enseñe. O sea, que nos enseñe bien, ¿verdad? Porque enseñan muchos, pero que nos enseñe bien. Voy directo a la pregunta, a dos preguntas, pastor, si a usted le queda Adelante. bien decirme. Primeramente sobre el avivamiento. ¿Qué es el avivamiento según la palabra de Dios, pastor? Porque estamos bastante equivocados por estos lados sobre lo que es avivamiento. Primera pregunta, eso. Segunda pregunta sobre Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este pasaje que lo usan bastante por este lado cuando nos vamos del lugar donde nos enseñan erróneamente la palabra de Dios y salimos y lo llevan para decir lo que salimos porque no somos de Dios o porque no estamos con Dios, y muchas cosas más que se dicen de ese pasaje. Gracias, pastor, muy amable. No de qué, mi hermana. Comienzo con la primera de las preguntas sobre el avivamiento. El avivamiento es la manera en que los hombres han denominado cuando hay un resurgir de la fe, cuando a lo largo de la historia de la iglesia saben que a veces la fe ha decaído y ha habido como momentos en los que la fe parece que se iba a perder y después en un momento determinado vuelve a surgir alguien que predica el evangelio, predica la palabra de Dios y como que se produce lo que ellos llaman avivamiento. Ahora, creo que es un término que no se debe usar aplicándolo a la iglesia, porque la palabra avivamiento significa dar vida a algo que está muerto. Y la iglesia realmente nunca, jamás ha estado muerta. Porque la palabra de Dios dice, y yo quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 16, segundito, y les digo, versículo 18. ¿Recuerdan este pasaje? Todos lo conocemos, ¿verdad? De cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Etcétera. Conocemos el contexto, ¿no? Y en ese contexto, Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no, no prevalecerán sobre ellas. Es decir, en el original griego, en el que se escribió Mateo, tenemos dos palabras que son similares pero no iguales. Es Petros y Petra. Tú eres Pedro, Petros, es decir, tú eres piedra, y sobre esta roca, ¿ok? Petra es roca, piedra grande, Petros es piedra pequeña. Eh, el apóstol Pedro entendió perfectamente esto que Jesús le estaba diciendo, que Cristo es el fundamento, el Hijo de Dios,
Él es el fundamento de la iglesia y sobre él todos nosotros somos piedras que somos edificados una sobre otra para dar cabida al Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en esta palabra, cuando dice Cristo, edificaré, no está diciendo edificaréis, edificaré. Él se encarga, él es el edificador de su iglesia. Y además enfatiza, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jamás la iglesia ha estado muerta. Jamás la iglesia ha desaparecido. Aunque aparentemente en los anales de la historia ha habido momentos en los que parece que la iglesia brilló por su ausencia, en realidad siempre hubo un remanente fiel que permaneció obediente al Señor. Por eso la palabra ha llegado hasta nuestros días. Como si no hubiera llegado la Biblia hasta nosotros, si no fuera por ese remanente fiel que a lo largo de todos los tiempos, aun cuando el mundo entero le daba la espalda a Dios, ellos seguían fieles. Aún a escondidas, pero seguían fieles, reuniéndose, alabando a Dios, escudriñando las Escrituras, para pasarla de generación tras generación para llegar a nuestras vidas. Lo que ocurre es que en la iglesia, como dice un fandango de mi tierra, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Eso no significa que porque haya mucha gente que llenan las iglesias, y bueno, que muchos grupos ni siquiera son iglesias, pero bueno, aunque haya mucha gente que esté apostatando de la verdad. ¿Saben? La apostasía no es renunciar totalmente a la fe, es renunciar a la fe bíblica, pero no a la fe religiosa. Entonces, actualmente la iglesia está raquítica si la vemos a nivel general, a nivel humano, pero si la vemos a nivel de Dios, de cómo Dios la ve, la iglesia siempre ha sido fuerte, porque el poder de la iglesia no está en el hombre, sino está en Dios. Y es un error ver todas las cosas desde la perspectiva humana, sin pararse a ver cómo lo ve Dios. Dios nunca ha visto a su iglesia muerta para tener que avivarla. Dios nunca ha visto su iglesia siempre ha estado ahí, a lo largo de todos los siglos, y seguirá estando. ¿Que hay que predicar el evangelio? Sí, pero el evangelio de verdad. ¿Que hay que llamar a la gente al arrepentimiento? Sí, pero eso no es un avivamiento, eso es lo que la iglesia, eso es lo que forma parte de la naturaleza de la iglesia, lo que la iglesia ha tenido que hacer siempre, solo que mucha gente no lo hace. Pero la iglesia de verdad no ha dejado de alabar a Dios, de glorificar al Señor, de adorarlo, de seguir estudiando la palabra, predicándola, enseñándola. La verdadera iglesia siempre ha estado viva, fuerte, encendida en el poder del Espíritu de Dios. Y no me refiero a como lo entienden los pentecostales, ¿verdad? Al alboroto, al emocionalismo. No, no, no. Encendidos en el poder del Espíritu. El fuego del Espíritu se muestra en la pasión por las almas, en la pasión por la verdad, en la pasión por la Escritura, en ese estar siempre en la presencia del Señor. La iglesia nunca ha estado muerta ni apagada. La iglesia siempre ha estado viva y encendida. Lo que pasa es que los hombres, mirando desde la perspectiva humana, se equivocan. ¿Ok? No sé si con esto respondo tu pregunta primera. Sí, vamos a la segunda. Entonces, era primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, creo que era, 19. A ver. Primera de Juan 2:19. Aquí está. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este es un pasaje que los calvinistas realmente malinterpretan, pensando que se refiere a que, bueno, no todos los que están en la iglesia son creyentes, etcétera y tal, o que no son escogidos y demás. Juan se refiere, porque siempre todos los textos, a la hora de interpretarlo correctamente, hay
regla fundamental de la interpretación bíblica, es decir, de la hermenéutica, de la ciencia, de la correcta interpretación de la palabra de Dios, es que hay que tener en cuenta el contexto de cada texto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. El contexto histórico hay que tenerlo en cuenta. El contexto gramatical hay que tenerlo en cuenta. El contexto teológico hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, hay gente que, aún sabiendo estas cosas, no las tienen en cuenta. Juan se está refiriendo, y todo el capítulo 2 va enfocado precisamente a combatir la infiltración de algunos maestros docetistas que entraron dentro de la iglesia. Gente que promovían el gnosticismo, las falsas doctrinas gnósticas, que negaban la encarnación de Cristo. Ellos decían, porque desde la perspectiva gnóstica, lo físico es malo, lo espiritual es lo bueno. Entonces, si desde esa perspectiva Cristo no podía ser carne, porque la carne es malo. Entonces, ellos negaban que Cristo hubiera sido verdadero hombre. Decía que era un espíritu puro. Y el apóstol Juan escribe esta epístola justamente diciendo, todo espíritu, en el capítulo 4, versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y no solo negaban la encarnación de Jesús, sino la relación divina entre el Padre y el Hijo. Por eso Juan también escribió, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2, del 18 al 22. Por esta negación, o sea, si tienen en cuenta el contexto de este pasaje, por esta negación, Juan los acusa de ser anticristos. Eran gnósticos, se habían infiltrado dentro de la iglesia para contaminarla y predicaban herejías, esa dualidad de lo espiritual y lo terrenal que era malo. Era una herejía. La materia no es mala, porque la materia ha sido creada por Dios. Y no todo espíritu es bueno, no todo lo espiritual es bueno. Hay demonios y son espirituales, pero son demonios, son espíritus, pero son demonios. Y estos gnósticos dividían a los seres humanos en dos grupos. Los iluminados, que nos recuerda al budismo, ¿verdad? O escogidos de la naturaleza espiritual, y los materialistas de naturaleza mala. Cuando fueron expuestos por los apóstoles, enfrentados por ellos, Pablo también habla contra el gnosticismo. Cuando los apóstoles, hombres fieles a Dios y a su palabra, se enfrentaron a ellos, tuvieron que salir de las iglesias, abandonaron las iglesias. Y por eso Juan escribe este pasaje, en el que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero no se estaba refiriendo a los cristianos, se estaba refiriendo a aquellos gnósticos que se habían introducido encubiertamente en las iglesias. Perdón. Y es importante siempre tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Nada tiene que ver con la salvación ese texto. Nada tiene que ver con las doctrinas calvinistas. Nada tiene que ver. Ahí de lo que está hablando es de una herejía de falsos creyentes que se introdujeron dentro de la iglesia y que finalmente acabaron saliendo cuando se les enfrentó con la verdad de la palabra de Dios. ¿Okay? Muchas gracias, pastor, muy amable, bien entendido. De nada, mi hermana. Johanny. Pastor, Magali le va a hacer una pregunta. Adelante. Sí, Pastor Nicolás, buenas tardes. Hola, Con el Magali. texto de hoy día, en el versículo 39,
la mujer. ¿Puedes repetir la cita porque no me he enterado? Sí, con el texto que hemos estudiado hoy día, en el versículo 39, donde dice, me dijo todo lo que he hecho. Mi pregunta es si tanto el Señor Jesucristo como los otros apóstoles hicieron esto, es decir, de decir a las personas todo lo que les ha hecho, su vida, porque yo quisiera entender esto, porque hoy en día hay varias iglesias que cuando llegan las personas nuevas le dicen todo lo que ha hecho en su vida, ¿no? Y al estudiar el pasaje hoy, veo la importancia porque realmente las personas cuando dan su testimonio buscan creer, ¿no? Al final estas iglesias, por lo que predican y por sus frutos, no terminan siendo la iglesia de Dios, pero lo que quiero saber es si los apóstoles o el Señor Jesucristo ha hecho, porque hoy en día no sé si se puede hacer esto o es posible, ¿no? Y cómo diferenciarlo también, pues, ¿no? Como le digo, de estas falsas iglesias que hacen eso. No, cuando... Gracias, Magali. Cuando la samaritana dice, me dijo todo lo que he hecho, se refiere a la conversación que había tenido con Jesús, en el que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Es decir, no es que Cristo le hubiera dicho todo lo que ella había hecho a lo largo de su vida, sino que le dijo, es decir, ella sintió como que Jesús conocía toda su vida. ¿Ok? A eso es a lo que se refería ella. Me dijo todo lo que he hecho, aunque realmente, ya lo habíamos visto la vez anterior, no, Cristo no le dijo nada más que aquello que consta ahí en el Evangelio, ¿no? Por tanto, es cierto que hay iglesias que exigen que las personas den testimonio de todo lo que han hecho, pero eso es un método de manipulación. Cuidado, porque después lo usan contra ti. Y no se trata de eso, no hay ni un solo texto en la Biblia que indique que se haya de hacer eso. ¿Ok? Es más, no encontrarás ni un solo pasaje en todos los evangelios en el que Cristo le exija a la persona, a ver, cuéntame qué has hecho, cómo has llegado hasta aquí, por qué has hecho lo que has hecho. Nunca. ¿Recuerdan el pasaje, por ejemplo, de aquella mujer adúltera que fue pillada en el momento mismo del adulterio, fue arrojada a los pies de Jesús? Jesús no le preguntó, pero mujer, ¿cómo has llegado a esta situación? A ver, cuéntame, ¿cómo fue que empezaste en la prostitución? No, nada de eso. Jesús le dijo, mira, vete y no peques más. Por tanto, lo que vemos, y Pablo, hoy lo hemos visto en Gálatas, Pablo dice, lo que ha sido en otro tiempo, nada importa. Lo que de verdad importa no es lo que tú hayas hecho antes, sino lo que tú vas a hacer en tu vida a partir de ahora. Eso es lo verdaderamente importante. No. Sí, pastor, creo que no me dejé entender. O sea, a lo que yo me refería era que, por ejemplo, a mí me pasó que yo fui a una iglesia y la primera vez me dijeron algo muy personal. Entonces, yo también hubiera dicho este versículo, ¿no? Siento que me dijo todo lo que he hecho, ¿no? Porque siento como que me conoce, como usted lo dice. Ah, entiendo, entonces, entiendo. Sí, entonces después, al conocer un poco más de la iglesia por cómo predicaban y por sus frutos, como se dice, me di cuenta que realmente no era una iglesia, ¿no? Entonces veo la importancia ahora de que, porque esas falsas iglesias hacen esto, de que cuando las personas llegan le dicen algo, así como la mujer, ¿no? Que Jesús le dijo, has tenido 5 maridos, ¿no? ¿Por qué? Porque impacta y quieren que esas personas se queden en esa iglesia. Sí. A eso me refiero. Perdóname porque no había entendido la pregunta entonces, pero ahora he entendido. Es decir, cuando llegas a una iglesia y alguien te dice, porque tú, y te revela algo que tú has hecho en tu vida. ¿Ok? Exacto. Bueno, la palabra de Dios nos dice algo importante. Ya no existen profetas. ¿Ok? No existen los apóstoles y los profetas. Según Efesios capítulo 2, del 19 al 20. Nos dice el apóstol Pablo que los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios, 2 ministerios que fueron usados por Dios para establecer el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Por tanto, ya no hay apóstoles, porque nadie puede cambiar el fundamento. ¿Ok? Primero de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Ok? Entonces, si nadie puede cambiar el fundamento, ¿para qué necesitamos hoy apóstoles o profetas? Si ellos fueron usados para eso. ¿Ok? Ahora,
Cuando tú vas a una iglesia y alguien te revela algo que tú has hecho, no es un profeta de Dios, es un adivino. Y la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18 prohíbe el uso de la adivinación. ¿Ok? Eso no es de Dios. Eso es algo que tiene que ver, bueno, con la astucia de la gente que manipulan, porque seguramente aquello que te dijo a ti le puede ir bien a otras muchas personas. ¿Me entiendes? Y tú te sentiste como que te reveló algo que tú habías hecho, como si él supiera algo que no debía saber. Y no, o una de dos, o era un charlatán que te quería manipular, o simplemente era alguien que tenía espíritu de adivinación, y sabemos que esos espíritus son malignos, no vienen de parte de Dios. Por tanto, no, eso no es correcto. ¿Ok? Hay algunos que se ponen y dicen, yo sé que hay aquí una persona que tiene un dolor en la rodilla izquierda, y Dios te dice, y sé otra que se llama Antoñita y que ha perdido a su papá. Y bueno, seguro que entre un montón de gente hay alguien que se llama Antoñita que perdió a su papá, pero son charlatanes que pretenden manipular a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas y alejarse de ese tipo de grupos que no predican la verdad de Dios. ¿Ok? Muchas gracias, pastor, y un gusto saludarlo en directo. Igualmente, Magali, Dios te bendiga. De nada. ¿Más preguntas? Sí, pastor, con relación al versículo de Hebreos capítulo 9 que acabamos de leer, Capítulo 10. Perdón, 10, 30 y 31, dice, Sí. ¿no? Que mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez digo, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos de Dios. Yo fui una de aquellas personas de que cuando a mí se me predicaba el evangelio, siempre decía, no, ya cuando esté vieja, ahorita yo quiero vivir mi vida, todavía estoy joven, no voy a desperdiciar la metida en la iglesia, perdiendo ya el tiempo. Entonces, no me había dado cuenta del peligro que supone el hecho de que uno no se arrepienta a tiempo, porque el Señor dice que hay un tiempo. Y va a haber un tiempo en que ya no va a haber oportunidad también, ¿no? Quisiera que profundice un poco al respecto, pastor. Sí, la cuestión es que es verdad que todos sabemos que Cristo viene a por su iglesia, ¿ok? No sabemos cuándo será, pero sabemos que va a ser. En cualquier momento puede venir. Eso quiere decir que nuestro tiempo aquí en la tierra tiene fecha de caducidad, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que Cristo viene dentro de 200 años. Nosotros no vamos a durar 200 años. El tiempo de cada uno de nosotros aquí en la tierra es efímero. Pronto pasa y volamos. Es decir, no sabemos cuánto nos queda aquí en la tierra, ninguno de nosotros. Nadie sabe si va a vivir un minuto más. Por tanto, las cosas de Dios no son para postergarlas, no son para dejarlas para después, porque no sabemos si habrá un después. Por tanto, el llamado al arrepentimiento es urgente y es el más importante que tú te puedas encontrar. O sea, por Dios, por tu bien. O sea, a todos tomen conciencia de esta realidad. El arrepentimiento es absolutamente necesario. Sin arrepentimiento no hay perdón de Dios. Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios no nos perdona nuestros pecados, aunque Cristo murió por eso. Por tanto, es muy importante que nosotros entendamos la urgencia de darle una respuesta positiva al llamado de Dios. Dios quiere como lo dice en la palabra, ¿no? Dice, hoy es el día de salvación. Aquí, ahora. No sabemos si habrá mañana para nosotros. ¿Ok? Por tanto, es urgente, urgentísimo. Hay personas que están enfermas y están preocupadas porque le tienen que hacer una prueba diagnóstica y están preocupadas y ansiosas y queriendo
Pero hay algo más importante que una prueba diagnóstica. Es ponernos a bien con Dios. Reconciliarnos con el Creador. Eso es más urgente que cualquier otra cosa. ¿Ok? No sé si con esto respondo. Sí, pastor. Gracias. De nada. ¿Más preguntas? Aquí presencial ya no por el momento, pastor. Le agradecemos. Bueno, pues no tienen nada que agradecer. Para eso estamos los pastores, para responder. Pues entonces despidámonos en la paz del Señor, dándole gracias a Dios por este tiempo que hemos estado juntos. Oremos, amados. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por habernos dejado una palabra hermosa que podemos meditar y que estimula nuestras vidas para que nos acerquemos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, para que no desechemos tu palabra, para que la tengamos en cuenta, para que le demos la importancia que verdaderamente tiene, para que respondamos, Señor, a tu llamado. Permite que todos mis hermanos, mis hermanas, Señor, que han oído y que van a oír este sermón que hemos compartido antes, que den una respuesta rápida a ti, Señor. Por favor, sigue tocando corazones, sigue tocando vidas, pero sobre todo, sigue tocando las nuestras. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Familia, Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo. Gracias, buenas noches, pastor. Muchas gracias por la palabra. Bendiciones. Saludos a la familia. Gracias igualmente. Un abrazo desde aquí, hermano. Bendiciones. Se movió. Ahí Qué está, bueno. pastor. Todos, Dios les todos. bendiga. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Gracias, bendiciones. ¿Cómo estás, mi hermana? Gracias, pastor. Bendiciones igualmente. Bendición. Chao. Chao. Angélica, Pamela, Dios te bendiga. Chao. Chao, Dari. Chao, Jairo. Gusto de verte. De ver la Jota. Finalizar llamada. Hermanos, ante todo, les quiero dar la bienvenida a los que son